En nuestros estudios tenemos al licenciado Julio Rivera Clavería y vamos a platicar con usted, licenciado Rivera Clavería, sobre un tema pues por demás interesante de lo que está pasando en Guatemala, el fenómeno social de Guatemala, y lo hablábamos fuera de cámaras desde allá por 1980, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Andri, y buenas tardes a todos los amigos en casa. ¿Qué tal de tráfico, licenciado? Qué horror el tráfico de Guatemala. Que me lo diga, por favor. Desde 1980 más o menos, por finales de la década, ¿no? de los 80 por ahí, empezó a darse pues en Guatemala esta situación del crimen de las pandillas, de las organizaciones de barrio. Cuéntenos un poquito hasta llegar a donde estamos hoy. Digamos que fue a finales de 1989, 90, principios de los 90, que se empezaron a deportar de Estados Unidos para acá, digamos, mareros que formaban parte de la estructura de Salvatrucha y de Barrio 18, y que se fueron metiendo, digamos, en los barrios marginales, que era tierra fértil, y siempre ha sido tierra fértil, desgraciadamente, porque no hay condiciones de vida. Y ahí ellos traían la tecnología norteamericana, la aplicaron en Guatemala y realmente se crecieron de manera exponencial, rapidísimo, y cubrieron muchas de las zonas de la capital y en sus inicios no se dedicaban al tema de la extorsión, únicamente al narcomenudeo. Ese era, digamos, y al robo, de verdad, sí, al robo. Uno a uno, ¿no? Sí, en cambio hoy pues es una industria criminal esa. Han ido mutando. Y, licenciado, desde esa época, remontémonos ahí a la década de 1980 que usted ha mencionado, hace 40 años ya, ¿no? Entonces, desde ahí para acá han pasado 3 generaciones y quizá ya viene la 4ª, porque hoy se captura a una pareja aparentemente de un pandillero, y por eso es que estamos hablando del tema, ¿no? Porque ¿cómo operan las pandillas hoy por hoy dentro de las prisiones? Pues fíjese y fuera de ellas. Fíjese que hoy el problema más grande que yo he visto es que combatirlos cuesta mucho más, porque las familias completas forman parte de las clicas, es decir, abuelos, padres, tíos, hermanos, parejas, etcétera. Por lo tanto, es un tema mucho más complejo y difícil, pero que definitivamente hay que buscarle una solución. Y hoy, por eso es que la mujer está tan involucrada en el tema de estructuras criminales, que esta fue la punta de lanza para que la mujer se involucrara directamente en estos temas. Lo cual es muy peligroso porque efectivamente en muchos casos también se habla del femicidio, pero sin ponerse a pensar ni ver que estas mujeres normalmente integran estructuras criminales. No quiere decir que sean todos los casos así, pero sí en una gran mayoría. Licenciado Rivera Clavería, yo me pregunto, ¿será que estas féminas integran alguno de estos grupos criminales y de pandillas por presiones, porque no pueden decir no? ¿O cuáles serán las razones que están sobre la mesa? Esa es una de las razones, pero es una, y no creo que sea la mayor. Creo que la mayor es un problema de relación sentimental en muchos de los casos, en otras que efectivamente se incorporan desde muy niñas a estas estructuras criminales, y entonces hoy usted dentro de las pandillas también tiene mujeres que hacen sicariato, mujeres que efectivamente ya tienen algún liderazgo dentro de las clicas, y mujeres que efectivamente también ya son parte importante en estas estructuras criminales. Se siembra prácticamente el terror en Guatemala con los grupos de pandillas, licenciado Rivera Clavería, porque son muy fuertes, ¿no es cierto? Se logra una coordinación pues muy bien equilibrada y muy bien, con muy buenos engranajes por parte de las pandillas, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente ellos tienen una estructura jerárquica muy fuerte en la que hay controles muy estrictos, y las personas que no cumplen con
con esa normativa, digamos, de mafia, de estructura criminal, pues son eliminados. Y entonces usted, muchas de las personas que ve que son asesinadas, hombres y mujeres, es porque han tenido desavenencias al interno de las estructuras criminales y como producto de eso, pues son asesinados. Aparte de que hay luchas intestinas entre distintas clicas por control de territorio, por control de rutas, por control de negocios que ya se ve en el país. Y yo les he contado a usted en otras ocasiones que hoy ellos, por ejemplo, el dinero de la extorsión y del narcomenudeo, que es dinero ilícito, en el que pudieron haber matado gente, sirve hoy para tener negocios legales. Buses urbanos, buses extraurbanos, taxis, mototaxis, cantinas, car wash, distribuidoras, depósitos, etcétera. Es decir, en esas zonas rojas ellos manejan también en gran parte el comercio. Y esto hay que revisarlo, esto hay que entrarle con todo el poder que el Estado tiene para que efectivamente estas estructuras sean desmanteladas. Hay que copiar lo bueno de otros países. Háblenos un poquito de algunas cosas buenas de otros países. Yo sé que hay muchas, como en Guatemala también lo hay, ¿no? Pero háblenos algunas cosas buenas de otros países y cómo podríamos copiar, cómo podríamos nosotros, digamos, de alguna manera voy a utilizar ese término que no mucho me gusta, pero cómo podríamos tropicalizar algo de otros países. Pues yo creo que en el caso de El Salvador creo que se han hecho dos cosas que para mí son bien importantes. Una es, primero, revisar la legislación penal, porque efectivamente el problema con estas estructuras criminales es que ellos matan gente por matar gente. Y yo creo que el problema estriba en que usted tiene que contener de alguna manera estas estructuras criminales, especialmente las maras, para poder dar tranquilidad y paz a los guatemaltecos y que trabajen. Eso implica reformar algunas leyes, que menores sean juzgados como mayores de edad. Dependiendo, habrá que hacer mesas técnicas con juristas y con sociólogos especialistas en estas materias para que ellos también vayan viendo en qué línea hay que hacer esos cambios, en primer lugar. Y en segundo lugar, invertir en infraestructura carcelaria, pero hacer una inversión sumamente alta que permita mantener los 23 horas de celda por una de sol. No hay alternativa para el futuro, o vamos a seguir viendo cómo los niveles de criminalidad y de violencia se disparan y cada vez van a haber más muertos. Licenciado Rivera Clavería, ¿cuál sería su mensaje para la población en este caso? Porque estamos viendo pues familias, digamos, como usted lo ha acotado, ¿no? Completas dedicadas a esto. ¿Cuál sería su recomendación principalmente a los guatemaltecos más jóvenes, más niños, más adolescentes que están viendo ahora el programa? Yo creo que no se deben de meter a formar parte de estructuras criminales. Yo entiendo que en muchos de los casos, o en algunos casos lo han hecho por necesidad, por miedo, por hambre, por lo que sea, pero el precio es muy alto, Andri, porque el precio o es la cárcel o es la muerte, y no vale la pena morir tan joven cuando las oportunidades pueden ir cambiando para una gran mayoría de los guatemaltecos si todos hacemos un esfuerzo por contener la criminalidad, por contener la corrupción y por cambiar la dinámica y mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, que eso es vital para poder combatir a fondo las estructuras criminales y la corrupción. ¿Cuál es su pronóstico para los próximos años que están ya a la puerta tocando la puerta, el portón trasero de nosotros aquí en Guatemala, estos años que se vienen, ¿no? En esta década 2022 en adelante, 23 en adelante, para terminar, ¿cuál es su pronóstico? Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo grande para que efectivamente el país vaya cambiando. Creo que, vuelvo a repetirlo, hay que tomar los buenos ejemplos, no solo de El Salvador, sino de otros países como Paraguay, como el Uruguay, en donde efectivamente el trabajo que se ha hecho es de fondo y se ha logrado mejorar la educación, mejorar la salud, desarrollar los países sobre la base de trabajo para que los precios de la canasta básica se mantengan bajos, generar oportunidades y combatir la criminalidad a fondo. En la medida que usted combata la criminalidad a fondo, en esa medida habrá inversión de trabajo, tanto local como internacional en el país.
Licenciado Julio Rivera Clavería, muchas gracias por sus palabras. Nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros, TN23.